Este viernes 12 de diciembre, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sorprendió al anunciar que nuevamente Barranquilla está en la carrera para conseguir un gran premio de Fórmula 1. ¿Qué es lo importante de este anuncio? Según la entrevista que hizo el alcalde Char a Erika Fontalvo, directora del diario El Heraldo, la ciudad no solamente cuenta con los recursos para poder llevar la Fórmula 1 a Barranquilla, sino que también estaría tratando de hacerlo sin necesidad de contar con el apoyo de la nación. Este anuncio ha sido bastante polémico, la verdad, porque pues si bien es cierto que la ciudad ha mejorado bastante y hasta donde se conoce el Gran Premio de Barranquilla que planteó el alcalde Char va a ser un poco más acotado que la propuesta inicial que había presentado su antecesor Jaime Pumarejo en 2022, pues es un gran premio que sigue teniendo los requerimientos que exige la Fórmula 1 en todos los aspectos, no solamente en el aspecto deportivo, donde tengamos en cuenta que estamos hablando de una carrera de más o menos 5 kilómetros de longitud, en un circuito que pasaría por el sector del Malecón y la Isla de la Loma, que es donde, para los que conocen la ciudad, se encuentran dos monumentos bastante importantes, como lo son primero la aleta de tiburón y segundo la estatua a Shakira, una de las hijas ilustres de la ciudad. Es cierto que este anuncio ha sido bastante comentado por los barranquilleros, pues en una forma un poco revanchista, teniendo en cuenta pues que la ciudad se encuentra no solamente en este auge económico importante, sino también en un gran momento deportivo, considerando que hace poco más de un mes la ciudad recibió la final de la Copa Sudamericana de Fútbol. Sigue siendo pues la sede de la Selección Colombia de Fútbol y en la ciudad pues se están desarrollando cada vez más eventos, pero esto mismo genera una de las alertas, y es que cabe recordar que hace poco más de 3 años la ciudad perdió los Juegos Panamericanos del 2027 con Lima. Esta derrota ha sido achacada, lo mismo que se achacó en su momento pues la cancelación del Gran Premio del Caribe, ese nombre que le había dado el alcalde Char a lo que sería la carrera de Fórmula 1 en Barranquilla en 2022, se achacó en su momento a negativas de recursos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Ahora bien, cabe recordar otra cosa, y es que en su momento, en 2022, según varias personas, no solamente cercanas a la Casa Char y a la ciudad de Barranquilla, sino incluso personajes como Juan Pablo Montoya, solamente faltaba una firma para llegar al Gran Premio, pero de todos modos esa firma tenía un costo bastante elevado, costo de $50 millones. Según en su momento el alcalde Pumarejo, ese costo se podía cubrir a través, primero, de los ingresos de los 50.000, 60.000 visitantes internacionales que llegarían a ver el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Barranquilla, y segundo, a través de los recursos de grandes empresas. En su momento Char y Pumarejo mencionaron a el grupo Ardila Lule, a Bancolombia, a Ecopetrol, empresas que pueden ser muy importantes, pero que ninguna tiene ese costo de $50 millones, al menos solamente para pagar los derechos que Liberty Media, dueña de la Fórmula 1, exige en su momento. Estos 50 millones solamente ponen a la carrera en el calendario. Estos 50 millones no incluyen un solo centavo, hagan que notar. No incluyen un metro de pavimento, no incluyen un metro de guardarriel, una silla de tribunas, un stand para cámaras de televisión, no incluyen nada de eso. Solamente incluyen el dinero de contar con el Gran Premio. El montaje del circuito y el montaje de la infraestructura adicional es adicional. Y aquí cabe recalcar otra cosa que dijo el alcalde Char en su entrevista. Y es que Char dijo en su momento, y cito, nosotros lo que necesitamos en este momento es el aeropuerto Ernesto Cortizos. ¿Por qué dicen eso? Porque pues la misma Erika Fontalvo le pregunta, ¿y qué hacemos con el aeropuerto de vereda que tenemos porque da pena? Es decir,
desde ya, no solamente es el alcalde, sino también los medios de la ciudad, la gran cantidad de actores y stakeholders, para utilizar el término que se utiliza en las comunicaciones de Barranquilla, aseguran que están todo listo excepto el tema del transporte aéreo, en el cual dicen que están muy descontentos, que se queja la gente del mal estado del aeropuerto y que dicen que ya era hora que la ciudad tuviera un aeropuerto más cerca de Barranquilla, cuando tengamos en cuenta que el Ernesto Cortizos queda a poco más de 20 minutos de la ciudad, por lo menos de esa entrada principal que es la avenida Circunvalar en el cruce del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Es decir, todo esto, todas estas inversiones que estarían dependiendo únicamente del aeropuerto, cuando hay muchos otros temas que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, se tiene que construir un circuito propiamente en el área de la Isla de la Loma, que es el área donde están desarrollando el proyecto, según Char nuevamente. Lo mismo tiene que construirse una infraestructura hotelera de primer nivel, la cual, pues, es cierto, está muy cerca a Cartagena, está muy cerca a Santa Marta, por lo menos estamos hablando de 2 horas en carro, que no es tanto, pero pues se ha visto incluso en los partidos de la Selección Colombia que la gente no cabe en Barranquilla y tiene que quedarse en Santa Marta o en Cartagena para poder ver esos partidos. Y estamos hablando de 40.000 personas, un gran premio de Fórmula 1 apunta como mínimo a unas 100.000, incluso más. Por ejemplo, en los últimos grandes premios, el caso de Las Vegas, dicen que han tenido más de 400.000 personas en el fin de semana. En este caso serían 400.000 boletas vendidas, pero pues se entiende el punto. Lo mismo, cifras similares en Ciudad de México, en el Gran Premio, pues, de México en el Hermano Rodríguez, y en el Gran Premio de Brasil de Sao Paulo en la ciudad paulista, en el circuito de Interlagos. Por supuesto, esas son las competencias que tendría Barranquilla, y esa incluida también el Gran Premio de Miami en este circuito alrededor del Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins. Por supuesto, yo no soy una persona que quiera hacer el daño, como muchos barranquilleros lo están diciendo ya en redes sociales, que cualquier crítica que se haga a este gran premio es una pura cuestión regionalista, es una pura cuestión de cachacos resentidos, de gente que se queda con esto. Pero a mí me preocupa exageradamente esta frase, que la cito de la entrevista del alcalde Char. Cuando le pregunta Erika Fontalvo qué tan viable es el gran premio, él nos dice: estamos en esa línea, encontraremos un camino. Barranquilla se redescubrió con sus cuerpos de agua, su mar, su gente, sus museos, sus espacios, su deporte. Y ya es muy fácil porque tenemos la experiencia de organizar grandes eventos, de administrar estos retos, y no le tenemos miedo a ir por la de oro. Lo siento, pero esos grandes eventos también incluyen los Juegos Panamericanos que se cayeron en 2027. Esos grandes eventos también incluyen los problemas recurrentes que hay logísticos en la administración de los partidos de la Selección Colombia, o incluso los partidos del mismo Junior de Barranquilla, que este mismo viernes jugó la final de la Copa de la Liga Colombiana. Y asimismo está en mora de ver qué va a pasar con la Copa Suramericana. Por supuesto, una cosa es el estándar que esperan los hinchas del fútbol, sobre todo los hinchas del fútbol de clubes, con respecto al estándar que espera una organización como Liberty Media. Porque acá hay que decirlo claramente, Barranquilla está apostando muy fuerte, pero es una apuesta que tiene muchas posibilidades de perder, porque tiene que competir contra las ciudades, contra los atractivos turísticos más importantes del mundo. Hemos visto grandes capitales, Nueva York, Londres, Roma, Shanghai, donde se han caído las carreras porque no había asistencia. En la India, que es el segundo país más poblado del mundo, Corea, que es uno de los países más ricos del mundo, y que no son países que tienen el mismo problema de Colombia, que es que no tienen una tradición automovilística. Por supuesto que se puede pensar que la Fórmula 1 puede atraer esta tradición automovilística, pero ¿cómo se va a desarrollar si en este momento este país solo tiene un autódromo, que es el autódromo de Tocancipá, con todas sus limitaciones, y otro que está en construcción, pero en veremos, como lo es el autódromo de Antioquia en Bello?
Eso también es parte de lo que evalúa la Fórmula 1. Y sí, puede que me digan, no, ¿cuál es la tradición automovilística de Qatar? O de los Emiratos Árabes Unidos. Pero esos son países que pueden tapar todo a punta de los millones y millones y millones de dólares que tienen del petróleo. Colombia no tiene esos ingresos. Y si el día de mañana la Fórmula 1 se encuentra con una ciudad en donde no se encuentran las condiciones dadas de la mejor manera posible, se cae el Gran Premio. Así le pasó a Vietnam con el Gran Premio de Hanoi en 2020, cuando se descubrió que después de la cancelación por el COVID, la organización terminó envuelta en una maraña de corrupción y no volvieron a Vietnam. Así lo mismo, se cayó un Gran Premio tan importante como el de Francia en Paul Ricard o el de Alemania en Hockenheim, teniendo la Fórmula 1 en su momento Renault y hoy en día pues también a Mercedes-Benz y a Audi, e igual no se está corriendo en Alemania por dinero. Entonces, todo eso tiene que estar muy claro. Y la frase del alcalde Pumarejo, del alcalde Char, perdón, es bastante preocupante en ese sentido, porque no parece que haya esa claridad, más bien parece que simplemente se está poniendo una posición muy burda, muy a la carrera, solamente por poder mostrar algo tan relevante, tan grande como lo es la Fórmula 1, más en estos tiempos en los que la máxima categoría es realmente uno de los deportes más atractivos del mundo por la serie de Drive to Survive de Netflix, la película en Apple TV, ahora pues ya después de haber salido en cine, justamente también las transmisiones que van a hacer a partir del año entrante para Estados Unidos en Apple TV. Todo esto es muy importante, sí, pero pues también hay que tener en cuenta a qué estamos jugando y cómo estamos jugando, porque eso no va a ser una sola representación de Barranquilla. Y yo no creo que en este momento sea conveniente tirar la casa por la ventana por un gran premio cuando podemos ver que todavía existen estos problemas. Es decir, hay que esperar, hay que ser pacientes con esta forma de realizarlo y no dejar caer algo que puede ser perfectamente una bola de humo. Recordemos que estamos hablando de un alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que es uno de los líderes de un partido político como Cambio Radical, que en su momento ha utilizado su propia escuadra deportiva, como lo es el Junior de Barranquilla, para hacer anuncios rutilantes, apuestas de ganar la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, traer los mejores jugadores del país, solamente para ganar réditos políticos. Perfectamente este anuncio puede ser de ese estilo. Tengamos en cuenta que hay elecciones de Congreso el próximo 8 de marzo, elecciones presidenciales el 25 de marzo, todo eso pesa. Así que pues nada, espero por el bien del automovilismo colombiano, de la industria automotriz colombiana y pues de este país, que si se da el Gran Premio de Barranquilla se dé en serio y no sea una cosa ridícula que después se termine convirtiendo en una broma de mal gusto para todos los youtubers, para todos los creadores de contenido a nivel internacional, como lo ha sido Hanoi, como lo ha sido en su momento en 1984 el Gran Premio de Dallas, con esa pista que se descomponía y en la que Nigel Mansell llegó desmayándose a la línea de meta tratando de empujar su carro. Que no sea una burla sin sentido como lo era ese Gran Premio de India en el circuito de Booth completamente abandonado, o como lo fue en su momento ver como 3 años después de haber terminado el contrato del Gran Premio de Europa en el circuito urbano de Valencia, toda esa estructura en el área portuaria de la ciudad española estaba completamente abandonada. Eso es lo peor que podría pasar a una ciudad que tiene muchas necesidades, que ha crecido mucho, sí, que tiene mucho desarrollo, pero que al mismo tiempo no está para botar plata como si lo bota, por ejemplo, Melbourne, con más de 45 millones de dólares al año para que el Gran Premio de Australia se corra allí y no en Sydney o en Adelaida. Tampoco con esos 50 millones de euros que va a invertir Madrid para poder llevarse el Gran Premio de España desde Barcelona hasta un circuito urbano que se corre en un centro de exposiciones que es el equivalente español a Corferias o a Plaza Mayor. Esto creo que es todo. Esta es una rápida columna de autohistorias, como ven. De hecho estoy grabando con el celular
Muchas gracias si me están siguiendo hasta ahora. Los invito a seguir esta cuenta. De hecho, justamente tenemos programada para este fin de semana un video relacionado con la Fórmula 1. Y pues nada, muchas gracias por seguirnos. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete que nunca sobra y hasta una próxima oportunidad.